querida Fabi Guarneros, marginados y olvidados, el tema el día de hoy, te escuchamos. Así es, mi querida Fer. Fíjense que ayer el Coneval dio a conocer las cifras de la pobreza y la desigualdad en el país. No nos debiera sorprender porque esto es recurrente y lamentablemente las cifras se repiten. Los estados con mayor índice de marginalidad pues siempre son así, en primer lugar Chiapas, después Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Michoacán, Hidalgo y San Luis Potosí. Son 38.5 millones de mexicanos que viven en estas 8 entidades clasificadas como de alto o muy alto rezago social. Pero atrás de estas cifras, de estos millones, siempre hay una persona, hay un rostro, hay un nombre, hay una familia, hay situaciones. Entonces, hoy yo les quiero contar la historia de Margarita. La mañana del miércoles 21 de abril, Margarita Bartolo Fermín acudió a la clínica del IMSS de Guasave, en Sinaloa, al advertir que tenía un pequeño sangrado. Se encontraba a unos días de tener a su cuarta hija. El médico le comentó que no era de cuidado, que se fuera a su casa. Como a las 9 de la noche, su esposo, Eustaquio Castro, la trasladó de urgencia a la misma clínica porque el sangrado era mayor. La metieron al quirófano para operarla. Sin embargo, no pudieron controlar la hemorragia. Optaron por trasladarla al Hospital de los Mochis, Sinaloa, para tenerla en terapia intensiva. La sangre que había perdido con la operación de la cesárea no la pudo recuperar. A la mañana siguiente, la del jueves 22, los médicos le notificaron a Eustaquio que su esposa había muerto. Margarita salió hace 3 años de la comunidad de Cicotlán, municipio de Chilapa, en Guerrero, porque ahí no hay trabajo y se vive la violencia que han impuesto grupos de la delincuencia organizada en los municipios de José Joaquín Herrera y Chilapa, azotados por el crimen organizado. Eustaquio no cuenta con tierras para sembrar, ni tiene casa donde vivir. Lleva 2 temporadas en el campo agrícola, allá en Sinaloa. Vivía en el cuarto 523 en Batamonte, junto con Margarita. Ahí donde Margarita pues perdió la vida. A Eustaquio le pagaban 197 pesos por cada tarea que realizaba, como recolectar 30 botes de chile o 12 botes de tomate tipo uva, del tomate chiquito. Pero regularmente no hay muchas tareas durante la semana, entonces a duras penas puede conseguir los 2,000 pesos a la semana. Entonces hay semanas buenas, hay semanas malas, sobrevive con lo poco que pueden juntar. Acuérdense que iba por el cuarto bebé. Sus 3 niñas no han tenido oportunidad de estudiar. Es difícil acudir a la escuela cuando los padres tienen que estar en el campo. Y algunos instructores de CONAFE que van a los grupos o a las comunidades agrícolas por la pandemia, no todos han podido estar ahí. Las niñas no van a la escuela. Margarita estudió solo la secundaria, pero ya no pudo concluir sus estudios por los riesgos que implica salir a la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, allá en Guerrero, en Chilapa, donde la delincuencia organizada ha tomado el control de la seguridad. Y allá se juntaban dos problemas. Uno, que en su comunidad, en Cicotlán, ni siquiera había la oportunidad de terminar una prepa. Había que moverse del lugar. Enfrentaban la pobreza, no había dinero para trasladarse o tenían que caminar horas y horas para llegar al siguiente municipio. Y en ese camino estaba el peligro, el crimen organizado que las acecha. Pero no solo pasa ahí en Guerrero, Fer, en otras comunidades también tienen que salir y dejar de estudiar, salirse de la escuela porque tienen que ir a otros municipios y o son 4 horas de camino o tienen que juntar para pagar un taxi. No hay taxis, entonces una persona que tiene carro en el pueblo se ofrece a llevarlos, los va llevando, pero pues no pueden pagar todos los días para ir a la escuela, entonces tienen que abandonar la escuela. Entonces, pobreza, falta de un lugar de estudios en su comunidad y le agregan la violencia del crimen organizado. La historia de Margarita no tuvo un final feliz, ni siquiera digno, porque murió en muerte materna, pero su caso es solo un ejemplo. En el año de la pandemia, el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña ha registrado la salida de 17,775 personas
que se han enrolado como jornaleros. En los estados de Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán y Baja California. 8,700 son mujeres y 9,000 son hombres. De los municipios de Cochuapa el Grande, ¿les suena? Ese municipio que siempre salía en los números 1 de pobreza en el país. Cochuapa el Grande, Tlapa de Confort, Metlatónoc, ¿se acuerdan? Metlatónoc también tenía el número 1 de los municipios más pobres del país. Coponatoyac y Atlamajalcingo del Monte. Son pueblos indígenas. 46% de las familias es Nasabi, el 26% Mepá, 21% Nahuá y el 7% es población que no se adscribe a un pueblo indígena. Imagínense, pobres, marginados e indígenas y sin educación. La población infantil es de 0 a 17 años y ya vimos que no pueden ir a la escuela, son 42%. Los jóvenes y adultos de los 18 a los 64 representan el 57%. El grupo de los jóvenes es el más vulnerable a ser cooptado o sometido por la delincuencia y se convierten en halcones, se convierten en los sicarios, se convierten en quienes secuestran a las familias. Ese es el futuro. Hay un 22% de niñas y niños que no concluyeron sus estudios y solo 10% tuvo la oportunidad de concluir su secundaria, como el caso de Margarita. Pero aún con la secundaria, Margarita tuvo que emigrar de su pueblo de Guerrero a Sinaloa, donde encontró la muerte. El 4% de los jóvenes cuenta con un bachillerato. Sin embargo, al no encontrar trabajo en su región, han optado por contratarse como jornaleros agrícolas en el norte del país o ir más allá y cruzar la frontera, con los riesgos que esto implica, con el azote del crimen organizado, con las extorsiones y el secuestro. Y si no, la otra, por lo que han huido los hondureños, porque si no estás ahí con el crimen organizado, entonces te matan. Y entonces estos jóvenes no tienen otra opción, migrar o quedarse ahí muertos o formando parte de las filas del crimen organizado. Durante este año, según Tlachinoyan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, 162 personas acudieron al campo agrícola allá en Sinaloa, donde murió la indígena Nahua Margarita Bartol. En ese mismo lugar, el 23 de septiembre del 2014, murió un niño nahua de 2 años, originario de allá de Chiepetepec, municipio de Tlapa, debido a la atención negligente de los médicos de la misma región. Son los niños y las mujeres indígenas jornaleros la población más vulnerable que está condenada a sobrevivir en condiciones insalubres dentro de los campos agrícolas, mi querida Fer. Esa es la realidad. Carecen de servicios médicos, de albergues, de servicios básicos como el agua potable, la luz eléctrica, y en un gran número de campos la explotación laboral es extrema. Eso es el panorama de este México, Fer. No, terrible. 38.5 millones de mexicanos viven en 8 estados clasificados como de alto o muy alto rezago social. Eso es terrible. Ahora, Fabiola, de cómo se vivía antes en este rezago a cómo se vive ahora, ¿ha empeorado o sigue siendo el producto de antes y no se ha logrado hacer nada al respecto? Ha empeorado, Fer, porque la pandemia vino a complicar todo. Es decir, si ya eran municipios con rezago, estamos hablando, y hay que reconocerlo, que estos municipios han estado en los número 1 de pobreza en este país. Quiere decir que las ayudas sociales o los programas sociales de ninguna administración ha logrado superar la pobreza. Pero los expertos dicen por qué. Porque todos han recibido ayudas, han recibido estos programas sociales, este dinero que les sirve para muy poco, en lugar de ir, limpiar la zona de la inseguridad y traer capitales para la inversión. ¿Qué ha pasado con las grandes corporaciones en Guerrero? Que tienen que salir, las plantas de refresco grandes tuvieron que cerrar, las de pan también, porque hay inseguridad, porque están cooptados por el crimen organizado. Entonces no hay para invertir, y si no hay inversión, Fer, no hay trabajo. Eso es por un lado de la parte de que al gobierno, a cualquiera le tocaría. En segunda, garantizar la educación. Mientras no haya centros educativos en las zonas, por mucho que quiera alguien estudiar, si tiene que caminar 4 o 6 horas y Claro. tiene que arriesgarse, pues no tiene derecho a la educación, que es un derecho constitucional. Y la pandemia vino a demostrarnos, por eso la vez pasada les hablaba de la sindemia,
que se debe tratar como una sindemia porque esta pandemia nos arrojó las otras epidemias: pobreza, marginación, muerte y analfabetismo. Y si no se atienden, van a seguirse acrecentando. Las ayudas sociales de ningún gobierno, y menos la de actual, va a resolver el problema de estas familias. Pues terribles datos, mi querida Fabi. Lo que sí entiendo es que México, en la historia de los presidentes de México, han tenido una deuda con los pobres, han tenido una deuda con este alto rezago social, han tenido una deuda en donde yo no recuerdo, eh, digamos, oportunidades o grandes implementaciones para sacar a la gente de la pobreza. ¿Tú sí? Yo no me No, acuerdo que haya grandes eh, intentos. Al contrario. ¿Y sabes qué es lo más triste, Fer? Que otra vez estamos en campaña, otra vez hay un proceso electoral, habrá elecciones el 6 de junio, Claro. en estos estados hay elecciones, Guerrero está disputado, ya saben. ¿Y cuál es el proyecto? ¿Quién habla de Margarita? Pero ¿quién habla también de este niño? ¿No? ¿Quién habla de todos estos personajes, de estos miles de indígenas que tuvieron que abandonar Guerrero para ir a Sinaloa? Nadie. Gracias, mi querida Fabi Guarneros. Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima semana.